Hoy también nos acompaña alguien que va a formar parte de las dos maneras, como entrevistado en este caso y también como contertulio. Es el presidente de Ausbank. Hoy vamos a hablar de bancos. Ya saben ustedes que sobre la mesa hay muchas preguntas en relación con las indemnizaciones recibidas por los banqueros, por la situación real, fundamentalmente de las cajas, las entidades financieras, las otras, las privadas, en fin, tienen otras vías de acceso a las soluciones, en este caso de las nacionalizadas. Hablaremos de la dación en pago, veremos cuál es la situación exacta en relación con las preferentes. Hemos recibido en estos últimos 10 días miles de mensajes, miles de llamadas telefónicas pidiéndonos, por favor, que habláramos de la situación de aquellas personas que les ofrecieron preferentes, que las aceptaron y que se encuentran ahora en un sinvivir porque no saben exactamente cómo van a poder salir de ese asunto. Bien, vamos a intentar establecer una serie de parámetros para que ustedes tengan toda la información en relación con este asunto y, desde luego, todos los datos que nos va a proporcionar don Luis Pineda. Señor Pineda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias, es un placer, como siempre. Y decir que esas figuras son de la colegiata, del frontispicio, y hay varias, y todas son con un instrumento del siglo XIII, es espectacular. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya por Toro, porque aparte del buen vino de tinta, que lo dan allí, hay unos restaurantes muy buenos. Bueno, el señor Pineda no cabe ninguna duda que le gusta la buena comida, el arte, en fin, vamos descubriendo nuestro invitado. Ha añadido una razón básica. y muy de peso, comer y beber. ¿Cómo se puede comprobar? Bien, como saben, aquí estamos muy pendientes siempre del Sexto Contertulio, estamos muy pendientes de aquellos españoles que tienen dificultades serias, en este caso las relacionadas con las preferentes. Vamos a ponerles en antecedentes con un mini trabajo que hemos hecho para que luego el señor Pineda nos diga exactamente en qué situación, insisto, nos encontramos, cómo se pueden solucionar estos asuntos y qué responsabilidad tiene definitivamente la banca. Esto es lo que les adelantamos en relación con las preferentes. Las negociaciones entre España y la Comisión Europea para estudiar fórmulas que compensen a miles de ahorradores atrapados en las participaciones preferentes continúan. Así ha desmentido Bruselas las informaciones publicadas por el Financial Times. Según este diario británico, las entidades nacionalizadas, Bankia, Nova Galicia Banco, Banco de Valencia y Catalunya Caixa, ofrecerían un canje inmediato de preferentes por bonos con un valor nominal entre un 50 y un 70% inferior al de su inversión original. A cambio, serían indemnizados con el pago de unos intereses elevados durante 4 o 6 años, de forma que a largo plazo les compensarían las pérdidas derivadas de esta quita. La negociación con Bruselas comenzó a raíz de la nacionalización de Bankia, pero los bancos y cajas de ahorros españoles vendieron desde 1999 hasta principios de 2011 cerca de 30.000 millones de euros en participaciones preferentes a sus clientes. Pues esta es a grandes rasgos la situación de aquellos que tienen preferentes y a partir de este momento, sabido lo que hay, ¿qué se puede hacer? Bueno, si me permites una postilla inicial, ¿por qué hay preferentes? Hay preferentes porque el Banco de España permite que se vendan en barra libre a cualquiera este producto financiero que servía para que los bancos y cajas cubriesen una normativa legal, que era tener un capital básico regulado de primera calidad. Porque las preferentes, por definición, son permanentes, son eternas, como las acciones. De hecho, hay vencimientos al 2030, hasta el 3000, y la gente no lo sabía. Y esas preferentes, a diferencia de las acciones que cotizan en un mercado regulado, como eran sobre todo de cajas de ahorros, era lo que se llamaba OTC, son mercados no regulados, no transparentes. El siguiente es que ese mercado, por lo tanto, al no ser transparente no se sabía bien el precio, lo manejaban las entidades, y cuando hay pérdidas, dice la legislación que no hay que pagar las preferentes, o sea, el interés que se supone que te iban a dar. Claro, la gente no sabía que iba a haber pérdidas porque había un regulador, un supervisor, que nos decía que esta era la banca mejor del mundo. Lo decía incluso el gran timonel. Entonces la gente, bueno, pues confiaba en sus cajas con 300 años de historia. De repente nos enteramos de que las cosas no son así. Zapatero. Sí, bien, Rodríguez Zapatero. Rodríguez. Bien, hay que decirlo en fin, para que bueno, claro. la gente sepa de qué estamos hablando y de qué momento concreto Con lo cual, político claro, estamos hablando. el que manda, el primer hombre de España, dice, oiga, esto es lo mejor, tranquilos todos. Y hay un problema regulatorio, hay que cubrir el capital, pues a vender preferentes. El Banco de España dice, a la carga, dijo Vargas, y la gente pues confía en su caja de ahorros porque se lo ofrecen. Y hay gente que cambia un depósito a plazo fijo, cambia una cuenta remunerada, un fondo absolutamente seguro, para meterse en este producto que se llama preferente y que según la ley es el último en cobrar. El último. O sea, ya en el nombre hay algo de engaño, por no decir mucho. Cambian las cosas y hay entidades que no tienen beneficios y por lo tanto dicen no pago el dividendo. Y segundo, necesitan ayuda. Y la ayuda viene del Estado y de Europa. Y Europa dice, a quien se ayuda, los que forman parte de eso
no se les puede ayudar. Es decir, ayudemos a los clientes, pero no a los accionistas. Y confunde la figura de la preferente con el accionista. La preferente en España no tiene derechos políticos y solo tiene derechos económicos y pocos, porque ya se ve que cuando pasa algo son los últimos en cobrar. Entonces, lo que han hecho es colaborar a que las entidades sean legales, tengan el capital regulatorio y, sin embargo, no han podido decir esto va bien, mal o regular. No han participado en absoluto en la gestión. Y Bruselas, que es muy blanco y negro, dice, me da igual, no se puede ayudar a estas entidades. Entonces, tenemos, por un lado, entidades que les gustaría arreglarlo y que están haciendo algunas propuestas, pero que se encuentran con el parón de Bruselas diciendo, explíquemelo. Y ahí hay que hacer un enorme esfuerzo, porque no vale solo con explicar la continuidad de una entidad, que son, en definitiva, algunos puestos de trabajo, que no muchos, porque hay muchos seres, no todas las oficinas, porque se han cerrado 6.000. Luego estamos hablando de que en Bruselas sí se explican las cosas, pero para los directivos, pero no para los clientes. Entonces, la salida, ¿cómo salimos de esta? Por pleitos, porque la preferente es un producto, es como si fuera un analgésico. Y resulta que hay dos fallos. Uno, o bien el prospecto no dice exactamente qué es, con lo cual hay vicio en el consentimiento porque me han dado algo que no es, o bien lo dice, pero a mí no me corresponde, porque a mí no me duele la cabeza, me duele el pie, y me han dado una cosa para la cabeza. Entonces, el perfil del inversor no coincide con el producto que te han dado. ¿Eso dónde hay que decirlo? En un juzgado. Y llevamos cientos de sentencias ganadas y la gente recuperándolo, porque es nulo o anulable. Es decir, hay vicio en el consentimiento porque te han dado algo que no era o porque, siendo lo que era, no era para ti. Y la única salida es esta. Como el tema tiene matiz político, porque hay cientos de miles de familias de clase media, gente honoraria, paga sus puestos, lo que sí hemos pues hasta oído la desde un Fiscalía en punto de vista Galicia político ha es tomado que cartas. todos aquellos que tengan preferentes decían que lamentablemente tendrían que perder algo. Es decir, ya les van poniendo en antecedentes de que alguna cantidad de dinero perderían. Bueno, y de hecho hay una actividad de distracción. Cuando hay una crisis de este tipo se monta un comité de crisis a nivel bancario y se dice, ¿cómo hacemos esto? Lo primero, entretenerles. Lo segundo, despistarles y luego a ver si hay suerte y se mueren. Porque esto tarda mucho. Nosotros estamos teniendo sentencias en menos de un año. Y lo que hemos visto, con buena intención, yo no niego la buena intención de la Fiscalía de Galicia, ha puesto una acción colectiva, pero yo creo que tenía que haber ejercido de fiscal y haber puesto acciones penales. Porque también hay estafas. Hay gente que no sabe leer y escribir y se las han vendido. Hay gente que tenía un depósito a plazo fijo y se lo han colocado. O sea, la gente está francamente, y nunca más mejor empleado, o sea, con franqueza total, porque tenían una confianza cierta en entidades señeras de 300 años que no les habían engañado más que lo justo, que lo permite el Tribunal Supremo. O sea, el comerciante pues abusa ligeramente. Otra cosa es esto, que te digan, se ha quedado usted sin nada o sin el 60%. ¿Pero por qué? Si usted sigue trabajando aquí y cobrando, y encima el que me las colocó y lo pensó, se ha llevado un bonus de 10 millones de euros. Entonces, el antecedente es, ¿vamos a premiar a quien engaña y lo hace mal? ¿Qué país queremos? Solo hay una salida, demandas individuales o colectivas de grupo, que es de uno en uno. Porque las que se han ganado colectivas, luego las ha tumbado la audiencia. Entonces la Fiscalía, yo creo que solo por fijarse nos ha dado un empujón de frescura, aunque la demanda tiene muchos problemas. La colectiva en defensa de los intereses difusos y confusos es una ley que nos la han cambiado 3 veces durante la legislatura del Partido Socialista Obrero Español para que no ganemos. O sea, la legislación española en materia de defensa colectiva para consumidores es inenarrable. O sea, cada vez que ganábamos algo, nos cambiaba la ley. Decían, ¿está usted jugando al fútbol? Pues ahora es básquet. ¿Ha metido usted una canasta? Pues ahora es béisbol. Esto nos lo han hecho durante procedimientos. O sea, los defensores del pueblo, porque así se llama el partido, y de los obreros, nos han quitado una herramienta estructural básica para que una economía funcione. Y es que sea sostenible, confiable y predecible. Entonces, el Banco de España, ¿qué dijo? Como hay que hacer más capital para que sean más solventes, búsquenlo como sea. Y se lo quitó a los clientes y pymes. Claro, no es desvestir un santo para vestir otro, es peor. Es que las fuerzas productivas de una sociedad son sus pymes y sus familias, que ahora están además acogiendo a los parados y estamos haciendo una tabla de salvación. Menos mal que existe eso en España. Bueno, pues los swaps, la cláusula suelo, las preferentes, nos están dejando baldaos. Entonces, el Banco de España, por intentar capitalizar los bancos, que no lo ha conseguido, porque luego han tenido que venir las ayudas, encima ha descapitalizado, desorientado y arruinado
a cientos de miles de pymes con swaps, cláusula suelo. La noticia ayer era que bajaba el Euribor, pero a la gente no le toca porque tiene cláusula suelo. Es decir, uno contrata un préstamo a tipo de interés variable y solo varía para arriba. Leemos que baja. Y cuando varía para abajo, hasta, como te han metido un swap, hasta el suelo. Te calzan. Entonces, está ese suelo que no te lo permite y que luego creo yo que podemos explicar cada producto porque son muchos los damnificados. Y por otra razón, porque este es el único grupo de comunicación que se ha ocupado y preocupado profundamente y desde hace mucho en hablar de esto. Claro, ya el tema tiene tal volumen que quién no lo va a hacer, ¿eh? Pero yo tengo artículos defendiendo que en el fondo la gente es avariciosa y que iba a las sucursales a ganar un cuartillo de punto más. Pero si ustedes son los que han metido el gusanillo, son los que han vendido... Es como cuando la banca se quejaba de que había fraude en las tarjetas. Mandaron 22 millones de tarjetas a muertos y niños para quitar los cheques. Oiga, no se queje usted ahora de que haya algún fraude, si es usted el que nos lo ha metido sin anestesia. Entonces, ahora tenemos preferentes y hay un problema que resolver. En Galicia es de tal volumen que la Fiscalía lo ha montado y Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre sensible y que sabe de consumo, porque estuvo por un ministerio más con salud que con lo otro, pero estaba con Romay Beccaria, luego tiene sensibilidad, ha montado un tinglao bien intencionado, pero que puede volverse atrás, que son un arbitraje de árbitros designados por la Caja y que, por lo tanto, ya están estigmatizados. Yo creo que es para un perfil de gente, pues eso, que se lo han vendido y no sabe leer y escribir, para resolver ese enorme volumen, pero es un error, porque los laudos pueden luego no cumplirse. Y el laudo en Bruselas pueden decir que no es sentencia. Y a ver si por hacer un atajo social y político, luego tenemos que decir a la gente que vuelva a poner el dinero. No hay atajo posible. Sentencias. Los jueces y magistrados están encantados de que vaya la ciudadanía a pedir derechos. Tenemos que reconquistar los tribunales de España, que no sean solo los mamporreros de la banca cobrando préstamos que no debieron de haber dado. Y sobre todo, préstamos que a lo mejor no se han pagado porque estaban con suelo o con un swap. Bueno, esta es la situación. Ya saben ustedes que llevamos 10, 12 días, se lo he comentado en alguna ocasión, recibiendo miles de mensajes, miles de llamadas telefónicas de personas muy preocupadas porque hay decenas de miles de personas afectadas por las preferentes, este caso concreto del que estamos hablando hoy con el señor Pineda, y que no queríamos desde luego dejar escapar. Y de todos modos, para aquellos que no tienen preferentes, tengo la sensación de que esta conversación que vamos a mantener y que vamos también a debatir con nuestros contertulios en relación con la banca en general, creo que nos va a venir muy bien a todos. Gabriel, ¿algún comentario en torno a lo que apunta Luis Pineda? Sí, bueno, don Luis señalaba hace un momento algo que efectivamente a todos nos produjo una fuerte desazón. La confusión extrema que generó el anterior presidente del Gobierno cuando utilizó aquella fórmula tan ambigua de que España poseía el mejor sistema bancario del mundo, lo cual, de algún modo, o uno de los mejores, de algún modo no era falso si se hablaba de los bancos, pero sí era falso si se incluía a la totalidad del sistema bancario, es decir, a las cajas. Lo que usted está describiendo ahora con las preferentes ha sido uno de los tantos, de las tantas emergencias de ese desastre de las cajas. ¿A qué atribuye usted, que naturalmente ha estado estudiando esto, a qué atribuye usted esa diferencia catastrófica en el funcionamiento de las cajas respecto de los bancos? Pues mire, hace unos 15 años las cajas generales de ahorro popular eran una magnífica herramienta española. Era digna de ser contada y alabada, porque es un modelo de economía social. Y de solidaridad. Y las cajas eran de España, eran un cinturón de seguridad de este país, porque tenían una red de asistencia, porque daban servicio a pymes y a familias, porque hay que recordar que cuando nacen, la banca comercial no puede dar préstamos hipotecarios porque son a muy largo plazo, es ilegal. Cuando nacen hace mucho. Y las que los dan son las cajas, que basándose en la hipoteca, que es un negocio a muy largo plazo, pues lo titulizan y luego lo venden. Entonces, una historia llena de éxito, una historia de éxito, porque además ocupaban el 52% del sector financiero español. Y aquí es, dígame usted cuánto ocupa, y ese es el baremo. Pineda, hay un mensaje que dice: los titulares de preferentes tienen el honor de haber colaborado activamente en pro de sus bancos. Porque han cumplido con Basilea III. Tiene una fina ironía, de todos modos, el mensaje. Pero este es el tema. Quiero decir, que es que son los que hicieron que los bancos y cajas cumplieran la legalidad del capital
exigido por normativa. Nosotros, había una banca general y en el año 1988 se reúnen algunos países, 12 en concreto, y deciden Basilea I. Esto de la banca hay que organizarlo un poquito, ¿no? Tiene que haber un capital base estructural serio, y entonces será el 6%, y bueno, se decide. Luego está Basilea II en el 2004, que dicen hay que subirlo al 8% y además catalogar. No es lo mismo prestar a la firma, es decir, a un señor, pues para un viaje, a un crucero, que con un título hipotecario, que es una potente herramienta de recobro. Y entonces lo distinguen. Y Basilea III, que está hecho con mucha languidez para que se empiece a cubrir en el año 2015 y 2016, lo que va a haber es una Basilea III y un cuartillo, que es, vamos a empezar ya a subir las contingencias de capital para que los bancos no estén tan apalancados. Eso, ¿qué significa? Que para cubrir esa norma de que los bancos tienen que tener un capital base potente, nacieron las preferentes. Y las preferentes al principio solo podían ser hasta un 10, un 15% del capital social y venderse a lo que se llama instituciones, grandes fondos de inversión. Claro, un fondo de inversión te compra 100 o 200 millones de euros y le tomas el pelo y te ruge. Te pone un ejército de abogados y dice, a ver, léame cada coma de la emisión. Claro, se lo empiezas a vender a la señora María. Entonces yo allí digo, el Banco de España está pensando que lo hizo bien. Capitalizaros para que vendamos la imagen de potentes. Que además en España tenemos una especie de San Benito de que somos golfos, porque nos pedimos más de lo que piden a los demás. Ya estoy harto de que los españoles y los latinos somos los malos. O sea, esto está, ya se sabe, el sur de Europa y los americanos del sur, los hispanoamericanos, estos ya engañan mucho, pero vamos a ver si aquí los que más han engañado han sido los Estados Unidos. 160.000 millones en Irak desaparecieron. Y además los bancos que más dinero han recibido son los americanos, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup. Citigroup en España y en el mundo ha vendido una cosa que se llamaba bonos fortaleza. Y luego no valían nada porque eran de Lehman. Entonces, esto nos da lecciones. Ahora viene la regla Walker y la ley Dodd. Bueno, muy bien. Nosotros lo que hemos hecho es ir más despacio e intentar pensar que España todavía lo podían dominar 4 familias y que íbamos a aguantar con los precios de los pisos sin bajarlos más que lo justo. Pero España ya se había internacionalizado y entonces se nos ha caído el castillo de naipes. España ya tiene necesidad de capital extranjero, era la segunda nación más endeudada del mundo en el 2007, después de Estados Unidos. Bien, es verdad que aquí se ven las carreteras, los aeropuertos y lo demás, que a mí también, sinceramente, es que ese aeropuerto, joder, pues inventaros cosas para que la gente vaya. Lo malo es cuando no está el aeropuerto y se ha cobrado, eso sí que es malo. Este es un país, esto es un parque temático, o sea, aquí viene cualquier persona del mundo y en 2 horas está en Sevilla, en Málaga, en Barcelona. Este es un país maravilloso, con 4 estaciones, con una cultura milenaria, con un Estado de Derecho desde Justiniano. Este país es entrañable y es históricamente irrepetible por la situación geopolítica, estratégica y climatológica. Bueno, pues bendito sea que haya carreteras. Lo que hace falta es un buen timonel que tire para adelante y que no nos venda productos que se llaman lo contrario de lo que son. Y la banca, que es vertebradora, nos ha estafado. Ketty. No, yo una reflexión inicial sobre algo que decía don Luis en referencia a qué tipo de país queremos. O sea, yo creo que lo preocupante de este asunto es que hay decenas de miles de afectados, cada vez más, que van aflorando y se va tirando. Y porque les da vergüenza decirlo. Y se va tirando cada vez más. Sí, porque luego es que esto es como las hemorroides, además como se sufren en silencio. Hubieran sido cómplices. O sea, la gente está en el pueblo, pues hacemos asambleas para explicarlo y la gente viene después. Pero lo que... Y están en los bares de alrededor y dicen, señor Pineda, mire, que me ha pasado esto. Claro, que no se entere mi vecino de que puede que soy tonto o que yo era un avaricioso. Me recuerda el caso Foruna Finsa. Es que los que invirtieron allí, pero vamos a ver, pero si estaba a la vista ciencia y paciencia de todo el mundo, se habían cumplido toda la vida 27 años y ahora se ve para qué. Claro, todo el dinero a la bolsa porque se venía abajo. Se los cargaron sin, pero vamos, el Garzón, que es también un delincuente reconocido y que en su juzgado tenía un despacho montado. O sea, pues... aquí se han hecho favores a la banca que no han sido ni buenos ni convenientes. Capitalizaciones a través de productos falsarios, swaps para que ganen más, cláusulas suelos que deterioran la función de intermediación de la banca. Porque no saben intermediar. Les han puesto un suelo, con lo cual, aunque lo hagan mal, siguen ganando dinero. Y perdóname. No te preocupes. Es que estaba viendo ahora mismo además un mensaje que decía, este país es una vergüenza. Yo creo que este país no es una vergüenza. No lo es. Este país tiene un verdadero problema, un problema muy profundo con la justicia. Y es que parece que los españoles hemos asumido que es imposible
que se haga justicia con algo que sabemos que positivamente se va a ganar. está exactamente. Y además asumimos la incompetencia o la inacción de nuestros gobernantes cuando ellos están ahí precisamente para solventar este tipo de problema. Más allá de esta reflexión, que yo creo que es difícil de solucionar, o por lo menos a mí personalmente me duele y me indigna, después de ver hace 15 días pues el paseillo parlamentario de todos los banqueros, de los responsables de la Bankia, y hablabas tú de Galicia. ¿Y que no se ha Yo me acuerdo de ver al expresidente de Nova Caixa Galicia decir que él no ha cobrado ninguna indemnización, decir que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad Galloso, ¿no? ejecutiva, Galloso, José Luis Galloso, que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad ejecutiva, que él no tomó decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos sabemos lo que pasó en Nova Caixa Galicia, en Bankia, en Caja Castilla-La Mancha, y cómo está hoy la banca y quiénes son los responsables. Pero el problema, real, la pregunta que yo te quiero hacer es una muy sencilla, porque yo también, para que podamos hablar de muchos asuntos. yo también hoy te revientan el Twitter, o sea. Yo también creo que tendría que haber una acción conjunta por parte de la Fiscalía General del Estado, pero ya Eduardo Torres Dulce lo que dijo es que no se podía actuar sobre la vía penal ni sobre la vía civil, y que estaban barajando la opción de actuar por la legislación de consumo. Ya lo han hecho en Galicia. Lo han hecho, pero lo han rechazado los propios afectados, porque dicen que esa no es la... No, pero lo han hecho sin llamamiento a los afectados. Vamos, yo estuve con el fiscal en Galicia y estuve también con el fiscal general hablando de esto. Yo creo que hubo una circular hace unos años en materia de consumo, porque la cosa iba tomando cariz y, en fin, el consumidor debe de ser, eso que llaman el mercado, somos nosotros los consumidores. Y si no, no es el mercado, es un oligopolio que nos han arrebatado alguien. El mercado, o sea, la democracia económica es que cada mañana yo al escoger un producto y otro no, estoy votando. Y hago que caiga uno y el otro salga. Y esa es una bendita batalla que hay que poner en marcha, y que cuando no hay pactos colusorios, hay libre competencia, gana el mejor. No el que diga Carrefour que se pongan en el lineal de los ojos. Soluciona los problemas de la gente, don La Luis. acción colectiva está montada, es la primera que pone la Fiscalía, con lo cual, pobrecitos míos. Nosotros llevamos 130, de las cuales hemos ganado la mitad. Y otras nos iban cambiando la ley para que no la ganásemos. En una, porque el AVE se quedó tirado llegando a Sevilla, hicimos una colectiva, pues ya, porque no llegó, hay un daño. Y nos dice el juez, en virtud de una interpretación de la ley que es posible que le digamos el nombre y apellidos de todos los afectados. Pero, coño, si no es nominativo el título. ¿Cómo se demuestra? Bueno, pues pusimos unos anuncios en prensa para decir que la gente se quejase. Y dice, no, me tiene usted que decir quién es exactamente el perjudicial. Los titulares de preferentes querían enriquecerse, no colaborar con Cáritas. No tengo por qué responder por gente codiciosa. Ya, pues gracias a ellos, usted tuvo un banco con servicio en 6.000 pueblos que ahora están cerrados, y se cumplió la legislación vigente. ¿Pero qué habría pasado? Y además de codiciosos, pero si no les pagan, y además les van a quitar parte de ello. Es que esto no era un negocio en renta variable, no era a ver si me toca la lotería. Esto era ir a tu sucursal y que te cambiasen un plazo fijo por una participación preferente. ¿Almudena? Sí, bueno, es que yo creo que el espectador que ha enviado el mensaje confunde accionista, que es un señor que invierte su dinero y gana o pierde, con los señores que invirtieron en preferentes. Lo que sufrieron fue una estafa en toda regla. Es que hasta el nombre de preferente era falso. Y se hizo, por cierto, con la complicidad del señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que como siempre mira hacia otro lado, lo autorizaba todo, y hasta en el año 2010... se seguían colocando estos productos que se sabía muy bien en dónde iban a acabar. Claro, es que estamos hablando de las cajas de ahorro y los bancos. Estamos hablando de la banca pública en todo su esplendor cuando hablamos de las cajas de ahorros. Unas cajas de ahorros que ya no cumplen la función que cumplían, como bien se ha dicho, cuando eran Monte de Piedad. Unas cajas de ahorros que han sido gestionadas por políticos y con criterios políticos. Pero también lo han hecho los bancos. ¿Sabéis lo más grave? Que siguen siendo gestionadas por políticos con criterios políticos. Esta semana nos hemos enterado que Caja Dávila va a estar presidida por un señor del Partido Popular y de número 2 un señor de la UGT. Es que no escarmentamos en España. Ahora da igual, porque esa caja ya no tiene ningún negocio. Está más tiesa que la mojama. Es decir, la caja ya no existe, no tiene actividad, no tiene dinero. Con lo cual ahora lo que venderán será el patrimonio, que es, pues no sé, la casa encendida y lo que tengan por allí, los cuadros. Y es que nos las hemos cargado. Las cajas decían, en el Estatuto General de Cajas de Ahorro, decía un artículo precioso: la administración de los ahorros de los imponentes será absolutamente gratuita en las cajas generales de ahorro popular. ¿Eso qué quiere decir? Que administrarte el dinero no lo podían cobrar. Lo que podían cobrar era por el fruto de prestarlo.
era banca back to basic, o sea, volver al origen. Yo tengo dinero, lo presto para una actividad o un requerimiento, que es tan bonito como querer hacer un curso o viajar, y con los intereses esa caja se sostiene. Pero empezaron a jugar a banqueros. Y nosotros ganamos varias sentencias, hasta que llegó al Supremo y nos dijeron que como las cajas se han modernizado, se puede cobrar la comisión de administración. Si hubiésemos, que la ganamos en instancia de la audiencia, si hubiésemos conseguido eso, hubiéramos salvado las cajas. Porque luego se volvieron banqueros. Y esto de ser banquero es cojonudo. Es decir, es bonus, 3 coches, 5 secretarias. Pero joder, pero Sí, si un cajero era un tío maravilloso que trabajaba en la oficina de al lado, que tenías confianza en él, y había un dicho muy típico que era: si tú ves a tu banquero que va mucho al casino, saca la pasta. Ahora que han hecho montar el casino dentro. Sí, sobre todo es fantástico cuando el banquero es nombrado por los partidos políticos y por los sindicatos en términos proporcionales a su presencia en los parlamentos autónomos. Había una parte que es de los impositores, y ahí sí que es mea culpa, no defendimos lo nuestro. Los impositores teníamos una participación muy importante porque además Bruselas dijo que como nos la quitasen, se entendía que era banca pública y por lo tanto subvención. Yo simplemente, para que ya el espectador lo entienda perfectamente, en esta casa hemos tenido una señora ciega que contaba, porque para firmar las preferentes había que firmar un documento con mucha letra pequeña que especificaba que se entendía qué producto se estaba adquiriendo. Bueno, pues hicieron que una señora ciega lo firmara. Pero si firmaban con la huella dactilar. Efectivamente. Es decir, una estafa en toda regla, que se ha estado consintiendo desde el Banco de España. Brunet. Bueno, yo creo que el señor Luis Pineda ha puesto muchas cosas sobre la mesa, que las palabras clave en todo este asunto son engaño y confianza. Engaño porque en muchos casos yo he escuchado el relato de muchas personas que se consideran estafadas y el relato que hacen es el de, en fin, realmente pues una mentira, ¿no? Se acudió a ellos con promesas falsas y ciertamente se vieron atrapados porque tenían, y esa es la segunda palabra clave, confianza en la persona y en la entidad que les dirigía el mensaje. Yo, de todas maneras, creo que tirar por elevación en este asunto no habría que hacerlo. Es decir, yo no, a mi juicio, la responsabilidad no es tanto de la Administración o del Gobierno anterior, cuanto de las entidades que se prestaron a este juego, que podemos calificar de juego sucio, y que llevaron pues, al engaño pues, a muchas personas. El Banco de España sí. A mí me parece que tiene una responsabilidad porque tenía que haber garantizado el buen funcionamiento de las cosas y que cuando se acudía a los clientes pues no fuera con verdades a medias en el mejor de los casos. Y yo creo que muchos de ellos, ya lo digo, directamente engaños. Ahora bien, para mí la gran cuestión, señor Pineda, es saber si ahora, aparte de que le doy toda la razón en la reclamación judicial, es decir, usted hace bien en animar a los perjudicados, creo yo, a que acudan a los tribunales y a que lo hagan con confianza. La primera sentencia fue en Cambados, creo, y empieza a haber ya una lista larga de jueces individuales, de órganos unipersonales de la justicia, que ya se empiezan a pronunciar. Pero yo me temo que este asunto acabará en el Supremo, que tardará años, que tendremos incluso sentencias contradictorias. Y que habrá que unificar. No llega, bueno, ya veremos, pero como la suma de perjudicados es tan ingente, yo creo que ahí seguramente puede haber un filón a ese respecto. Pero no, le quería preguntar si los test de idoneidad que ahora se hacen son correctos. Es decir, conocido el problema, diagnosticado, ¿se ha corregido bien? Un cliente de una entidad bancaria a la que ahora se le propongan actúe usted así o asá con sus ahorros, ¿puede, por los test que están obligados a someter de conocimientos, de si sabe algo del mundo de las finanzas, de si sabe distinguir la renta fija de la variable, etcétera, ¿cree usted pues que esos test son correctos y suficientes? Bueno, volvería al principio en cuanto a que incluso si el producto no te han engañado diciéndote que es algo que no es, lo que hace falta es lo que se llama el perfil del inversor, para ver cuál es su perfil, cuál es la categoría, si es de alto riesgo, no lo es, si el tipo. Hay una directiva, la MiFID, que se dedica a esto. La MiFID se la han pasado por el forro del triunfo, o sea, por el arco del triunfo absolutamente. O sea, y además en algún caso que se ha hecho, nosotros hemos demostrado en el juzgado, que se ha hecho como a veces se hacen esos test de seguros de vida, que te lo firman todo para vendértelo y luego no se quieren hacer responsables de si había una enfermedad. Mire usted, haber cuidado esto. En otros países no se puede vender los seguros junto a la sucursal bancaria. O tiene que ser una mesa distinta y distanciada con personas diferentes, porque puede haber conflicto de intereses como lo hay. Por eso nació el registro de seguros de vida, porque había gente bancos que no avisaban de que tenía usted un seguro y te ejecutaba la hipoteca. Esa fue una iniciativa de Eusbank que puso en marcha hace unos años y por lo que sabemos que hay 75.000 viudas y huérfanos que han cobrado. Luego esto es una historia de éxito. Tenemos que ganarlo en los juzgados porque para eso están. O sea, yo comprendo que la gente para pedir una beca o una subvención rellena unos papeles y le parece normal. Oiga, ir al juzgado es normal.
debería de ser habitual y no tienen por qué ser siempre los cobradores del FRAC de los bancos por préstamos mal dados. Entonces, sí hay solución. Los test de idoneidad no se están haciendo con rigor porque el Banco de España, insisto, miró para otro lado en esto, como por ejemplo el artículo 5 de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario dice que no se puede prestar con el primer título hipotecario más del 80% nunca. Nunca. No significa que no te puedan prestar más, sino que la primera hipoteca no puede superarlo, porque ese título es palabra de Dios, te alabamos, señor. Ahora vamos a hablar de desahucios y de hipotecas. Última pregunta en este caso, por este asunto. Faltaría, Luis, que los abogados no invitáramos a la gente a confiar en la justicia, ¿no? Y yo creo que todos los abogados de España hemos tenido consultas, casos, pleitos sobre preferentes. Pero yo no quería llevarlo tanto al asunto jurídico, sino más al político, porque esto ha sido posible porque había la complicidad. La complicidad del Banco de España, la complicidad de las autoridades nacionales y autonómicas en materia de consumo y la complicidad de un sistema de comercialización de productos bancarios y financieros. Antes hemos visto varios mensajes de personas que contaban que les habían llamado, que les habían presionado. Y yo sí querría volver un momento sobre algo que antes mencionaba Gabriel. Era necesaria esta comercialización y esta dotación de fondos no solo por motivos contables. Era necesario porque las cajas, que se traicionaron a sí mismas, terminaron siendo las financieras de los grandes proyectos autonómicos de un estamento político que estaba llevando el país al desastre, ¿no? Y sí creo que es de justicia recordarlo porque la responsabilidad no es solo de los banqueros. Y diría que tampoco es solo de los bancarios, de los que comercializaban los productos, muchas veces presionados, efectivamente, muchas veces presionados, y aquí en Disidentes salió alguna vez, presionados por sus superiores de la entidad. Aquí había una responsabilidad de los garantes en materia de consumo, que nos fallaron a todos. Sí. Y de hecho es así. Incluso hay gente que ha perdido sus amigos. Es decir, hay directores de sucursal que se creen lo que les dicen y que han vendido los productos, han vendido swaps. Y hay esposas que nos llaman llorando, oiga, es que no me miran a la cara, es que he arruinado a todo el barrio. O sea, les vendí un seguro por si subía los tipos de interés y resulta que cuando bajan me meten un recibo de 1.000, 2.000 o 5.000 euros o de 100.000, porque también hay pymes y empresas que tienen préstamos hipotecarios que les han calzado un swap que les está costando lo indecible. Bueno, pues en casos de swaps llevamos 360 sentencias ganadas y cobradas. Y esto es un hecho. O sea, un swap, la subyacente no es mala. O sea, quiero decir, los timos siempre se hacen con algo que parece verosímil, ¿no? Tienen que ser verosímiles. O sea, los billetes son verdad. La estampita de abajo es lo que no es. O sea, hay maquinitas que hacen billetes. Entonces, la verosimilitud es fundamental. Pero claro, que estemos hablando de trileros en la banca es muy fuerte. Pero Luis. Y las cajas, a mí me tacharon del PSOE en Castilla y León y me tacharon del PP en Andalucía. Me acuerdo de una iluminada, que la llamaban la chiquitita, en Castilla y León, que quería que le dieran los préstamos a la consejería a mí por -1, sin anestesia, o sea, ¿qué decir? Y entonces allí era del PSOE yo, porque dije, es que con esto no da ni para pagar la nómina. Y sobre todo por otra razón, no dije, mire, señora, usted lo que tiene que hacer es tener el valor y el coraje político, pero esto lo dije luego en Andalucía, y me cayó otra también muy bastante simpática y tal. Dice, y es, usted tiene que ir a su parlamento y decirle a los ciudadanos, ¿me dais dinero para montar una carretera al pueblo de mi primo? Que no va a ir nadie, pero que yo voy de vez en cuando, o cosas iluminadas. Pero es que, claro, ir al Parlamento y explicar esto era muy complicado. Cuando ibas a la caja y le decías, ¿me das un préstamo para hacer esto? Y te lo daban porque te lo debían, y había gente allí que era lista, luego había listillos y luego había delincuentes comunes. Había varios. Vamos a ver, Luis, qué dicen los espectadores, Carlota. Pues en este momento están hablando de preferentes, también hablan de economía en general. De hecho, dice un espectador, los grandes bancos de este país son los que deberían de ayudar a sanear el sector y no lo hacen. Pero a la hora de llevarse las ayudas son los primeros en poner la mano y llevárselo limpio. También comentan, las preferentes se pagaban al 7,5%, pura usura. Comentan por aquí, lo que diga Bruselas a muchos nos da igual. Yo tenía mis ahorros en un banco español que es quien me ha engañado y es mi nación la que tiene que responder. También preguntan, Bruselas no quiere la descentralización, ahora sé por qué no se pide el rescate. Otro espectador comenta, si los bancos nos engañan y no podemos confiar en nuestro gobierno, ¿a quién tenemos que acudir? ¿Quién está velando por nuestros intereses? También comenta otro espectador, creo que ha habido gente privilegiadamente informada que se deshizo de las preferentes a tiempo. Habrá que investigar eso también. Y por último, un espectador le pregunta a Luis, ¿podría decirme si los valores convertibles en acciones son iguales a las preferentes? Nos lo va a contestar inmediatamente. 22 horas 47 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos con Luis Pineda, presidente de Ausbank. Estamos hablando hasta el momento de preferentes, pero queremos hablar de lo que sigue sucediendo todos los días en España, que son los desahucios. Se habló mucho y se sigue hablando, naturalmente, de eso que se dio en denominar dación en pago. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Cada día se producen en España más de 500 desahucios de viviendas y locales. Solo en el primer trimestre del año se han llevado a cabo 46.560 desalojos forzosos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Y según la plataforma de afectados por la hipoteca, este récord histórico va camino de batirse en los próximos meses. En cuanto a ejecuciones hipotecarias, es decir, a los procesos de reclamación que pueden acabar en embargos, han aumentado un 14% en el mismo periodo. Este drama que afecta a miles de familias está cada vez más presente en la agencia de los políticos y de los banqueros. El Gobierno ha impulsado un código de buenas prácticas para la banca con el fin de flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. Pero las diferentes asociaciones de afectados dicen que es insuficiente e ineficaz, ya que es muy bajo el número de entidades que se acogen a este código al ser de carácter voluntario. La cuestión se la hacía nuestro compañero Paul Mielgo. ¿Es insuficiente e ineficaz la dación en pago? ¿Es verdad que hay muy pocas entidades financieras que se acogen de forma voluntaria al acuerdo, a esta? Al acuerdo. Sí, al acuerdo. El acuerdo lo presentó con gran algarabía Luis de Guindos y yo creo que apuntó muy bien, pero luego la letra pequeña pues se nos escapó. El acuerdo se ha cogido todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que el acuerdo hay que ser mujer maltratada, 7 hijos y tener a tu padre tuerto. O sea, es para 14. Entonces, esto es lo malo, que la vocación y la voluntad se señaló, pero los bancos tienen que empezar a negociar con naturalidad. La dación en pago, a mí hay un tema que me asusta. La dación en pago, el pacto comisorio en España está prohibido desde Justiniano, o sea, 1800 años. Lo que no puede ser es que yo haya pagado 15 años, me falten 3, por causa sobrevenida, no querida, me quede sin trabajo y no pueda pagar y de repente dé en pago una casa por una deuda de 100.000 y mi casa vale 380. O sea, esto no puede ser. O sea, la dación en pago es peligrosa planteada de forma genérica, porque es la fórmula histórica en que los malos se quedaban con las tierras de los buenos. Llegaba me debes una deuda y te ejecuto y me quedo con tu casa. No, eso se resolvió con la subasta pública, para que se pagase un precio correcto por el bien y el remanente sobrante se lo den al deudor. O sea que la dación en pago, cuidadito con la dación en pago, porque yo he visto hojitas firmadas en sucursales que yo creo que incluso ya no por entidades, aunque ponían una membresía así, sino por sucursaleros, que los hay buenísimos, honradísimos, y alguno hay malo, porque tenemos malos en los dos lados, o sea, estamos repartidos. Y entonces esto de quedarse con la casa de un cliente que sabes que vale 300.000 o 400 por una deuda pendiente de 40.000, esto no es dación en pago, esto es el pacto comisorio, que es una brutalidad. Dicho esto, hay que afrontar este tema, porque la dación en pago trae causa de un préstamo hipotecario que no se le da a un indigente. Hablamos de la clase media de España, de la gente que pidió un préstamo hipotecario para pagar a 15, 30 años, se le calificó y se dijo que sí. Estamos destechando a nuestros compatriotas. Esto es intolerable. O sea, estamos hablando de la fuerza productiva de un país, de familias con hijos. Sí, sí. Y yo la distinguiría absolutamente de la segunda residencia. Esta es otra guerra. Pero la primera residencia, este país tiene enfrente un desafío, y es que no podemos echar a nuestros vecinos porque les han quitado el trabajo y no es causa imputable a ellos, porque se ha venido abajo, a lo mejor porque no le ha pagado una administración pública. A lo mejor porque le han cobrado un swap a su empresa que era ilegal y resulta que como tiene prelación ese crédito, se lo han quedado. Pero para eso hay una moratoria de 2 años o de 2 a 5. Pero también hay que ser tuerto. Sí, no. Lo que se aprobó en el Congreso en un primer momento contemplaba una moratoria de 5 aquí lo que hace falta es hacer una actuación potente en beneficio de España y de los españoles. Yo creo que España es el conjunto de los españoles unidos por un interés. Entonces, a mí me parece que hay que ayudar a la gente. O sea, si no, no jugamos a esto. Igual que se han dado líneas de crédito para pagar a los proveedores, que es justo, pues el ICO debería de hacer una actuación, pues como hizo Obama, como se ha hecho en Francia, que está la ley del sobreendeudamiento, en decir, mire usted, se da un préstamo para que la moratoria sea cierta. Los bancos cobran el capital, los intereses no se cuentan porque hay una crisis, hay una situación, hay una rebus sic stantibus. O sea, han cambiado las condiciones y por lo tanto se puede cambiar hasta el pacto. Y hace falta un dinero público para ayudar a que no echen a familias laboriosas, honestas, que han pagado impuestos porque se les ha cerrado la empresa. O sea, es que no hay ninguna maldad, no hay nada imputable a ellos. Entonces, este país se tiene que medir consigo mismo, porque además es la clase media, que no se le da a los mendigos préstamos hipotecarios. Y lo de los inmigrantes también me duele. O sea, hicieron todo el trabajo que no queríamos hacer nosotros, no repatriaron las utilidades, como dicen ellos, los beneficios,
Se las dejamos aquí en casas y ahora les echamos y con deuda. Hombre, este país no puede hacerle esto a Me Hispanoamérica. dicen desde el control de realizar un instante. Muy poco, porque les engañamos teniendo una que en este momento las centralitas del Grupo Intereconomía están absolutamente bloqueadas, colapsadas, de llamadas preguntando, intentando hablar con el señor Pineda. Luego, al final de nuestra conversación con él, le daremos naturalmente algún número de contacto o alguna Sí, porque fórmula. Osbank tiene asociados, vive de ellos, no tengo subvenciones públicas, y una que me dieron en tiempos de Ana Pastor, llegó Salgado, me la quitó y con intereses. Ya. Bueno, pues que no se preocupe. Con lo cual que los que nosotros lo de las están subvenciones no sabemos a qué las sabe. centralitas del Grupo Intereconomía, que les vamos a dar naturalmente opción para que se pongan en contacto con Luis Pineda. Ricardo. Mira, yo creo que en la cuestión de la dación en pago, y antes Luis Pineda hacía una diferencia que es importante. Preguntas breves, por favor, de tal forma que podamos abordar varios asuntos. Es que me La segunda vivienda y la primera. Muy bien. ¿Tú crees, Luis, que en realidad verdaderamente la voluntad política de afrontar este problema, no crees que este problema no se, digamos, excede las autoridades españolas y entra en el ámbito del europeo? Lo que sí sé es que en Europa existe esa legislación. Lo que sé es que en Colombia también. Un país que ha pasado una guerra civil y que está superándolo, y que ahora está de moda, pero vamos, entre nosotros, yo voy a Colombia un día sí, otro también, ya quisieran tener la castellana, o sea, esto ni soñado, ya está bien, ¿eh? Eso de que esto va muy bien y nosotros vamos mal, o sea, aquí cada cosa en su sitio. Esto es un tema que tiene que afrontar este país, y no puede ser, ahora voy a poner yo algo para que este no se vaya de su casa. Pues claro que sí. Claro que sí, eso es la mutualidad y la unión de intereses comunes de hacer una patria. O sea, pero si esta familia no ha hecho nada malo. A nivel europeo, no, yo espero que los españoles seamos capaces de resolver un problema que es nuestro. No estoy hablando de los aeropuertos, de las carreteras, estoy hablando de compatriotas y de un derecho. Mira, hay constituciones que quieren caminemos juntos hacia la felicidad. En España lo que queremos es dejar de ser proletarios y ser propietarios. El derecho a la vivienda viene en la Constitución, lo tenemos arraigadísimo. Forma parte de nuestro ADN, porque ahí es donde es nuestro hogar, nuestro castillo, inviolable. Y hay un producto financiero que ayuda a que consigas eso. Es justo que se pague, pero lo justo. Claro, si te han puesto cláusula suelo, swap y demás, es intolerable. Yo quisiera orientar el diálogo hacia la reacción ciudadana, porque creo que la ha habido, y además muy intensa, con esta cuestión de los abusos en los desahucios, que a mi juicio también en esto merecen crítica las entidades, ¿no?, que son las principales responsables de estas situaciones. Porque es verdad que la mayor parte, la inmensa mayor parte de las hipotecas se le daba a personas pues, que podían responder con un salario, con una situación económica, a eso que usted, bueno, tú, Luis Pineda, llamabas la clase media, ¿no? Pero ciertamente no en todos los casos ha sido así. Yo creo que en España también se han aceptado muchas veces préstamos hipotecarios en situaciones de riesgo, sí, y que ahí se han pillado los dedos las entidades, ¿no? En todo caso, yo la dación en pago la defiendo. Creo que puede ser un instrumento útil en muchos casos. En otros no. Pero en otros correctamente, ¿eh? No vaya a ser que... Sí, pero debería ser una opción. Aquel comprador que realmente... Pero no del banco, ¿eh? No, aquel comprador, empiezo por ahí, el sujeto de la oración, eso. Que realmente crea que le va a beneficiar y que puede, por el volumen de deuda que todavía tenga contraída, pues justificar la operación, creo que debería estar en su mano, porque la subasta, ya ves, en la situación en la que estamos ahora, social, o bajan mucho, digamos, los precios, o realmente no se llega tampoco, ¿no? Y la pregunta, pero bueno, la pregunta era no. Y la hemos ido corrigiendo. Que aquí ¿Cuál es la pregunta, tú apelas a los particulares, pero yo creo que mucha gente que no ha sido afectada directamente también se ha, digamos, brindado en muestras de solidaridad. La pregunta es, movimientos como el 15M, ¿crees que han sido importantes para crear esa conciencia ciudadana o no? Porque los has visto pues ideológicamente sesgados y consideras que no han hecho una aportación. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que sí que ha sido importante. Es más, yo estaba indignado. Yo creo que en esta cadena y en mucho, la gente estaba indignada con lo que estaba pasando en España. O sea, ese clamor de indignación es cierto. La vehiculización del mismo, con qué herramienta o qué forma. Yo me acuerdo, yo estaba en Los Toros y estaba el de atrás quejándose porque tenía un comercio en la Puerta del Sol y diciéndome que, joder, los del 15M, digo, te vas a quedar conmigo en Los Toros hasta que acaben. Y cuando terminaron Los Toros dije, ¿cómo está la plaza? Asquerosa, llena de Coca-Colas, de no sé qué, de eso. Joder, las comunidades humanas se ensucian mucho. O sea, yo soy andaluz y rociero. Joder, cuando pasa aquello, ¿cómo se queda? O sea, claro que ha hecho mucho, mucho. Lo que pasa es que vamos a ver cómo se encauza
para que sirva para algo. Entonces, yo creo en el Boletín Oficial del Estado y en la interpretación de las leyes. Y por eso creo que hay que reconquistar los juzgados y Pues los tribunales. del 15M no todos creen en la interpretación de las Y también leyes, en este lado también los ni en tenemos la que no. ley, ni O en sea, el cumplimiento de la ley, ni en el Estado de Derecho, pues ni en el también son imperio de la compatriotas ley. míos, y llamarme, son hijos de Dios y herederos de Sí, su sí, gloria. hijos de Dios somos todos, hijos de Dios somos todos. Son Ahora, hay algunos que españoles creemos y- en la ley y en el Estado de Derecho Pues y mira, otros no. yo iba de corbata y de traje. Y yo fui 2 a sol. veces. También Y a la con tercera corbata ya y no con volví a traje. ir. Hombre, qué Con pegado. corbata, Y a mí pues nadie a mí me me pasó puedo estupenda. poner. A mí nadie me pegó. No, pero ¿quién está Almudena, por favor, A ver si un instante, un me instante. Estas han pegado a Estoy de periodistas, acuerdo. han pegado a Pepa. Sí, pero Hombre. también le daban caña al país, que decir, con razón. O sea, vamos a ver, que aquí había para todos. Entonces, a mí me parece que en todo caso esa llama ha sido necesaria y conveniente. Y luego la otra, es que estaban indignados y nosotros no. Los que estabais aquí no estabais indignados. Hombre, por favor, Vamos yo a estaba ver. indignadísimo. Con A distintas ver, formas. Almudena, ¿tú estabas Vale, indignada? pero ahora Yo no nos estoy vayamos a ese tema muy porque... indignada, pero no en la Luis, Puerta Luis, del Luis, Sol, Luis. porque creo en el Estado de Derecho. Así que yo no me indigno en el asunto del 15M. A mí me preocupa mucho Ahora voy a el quedar tema de la fatal y- dación en pago, porque hay que tener mucho cuidado con ella, porque si bien es cierto, todos los argumentos que se han expuesto, no es menos cierto que a nadie se le obligó a endeudarse por encima de sus posibilidades. Y hablo de los ciudadanos. Y quizás si se empiezan a perdonar, entre comillas, hipotecas, nos podemos encontrar con que aquellos que sí hicieron bien los deberes y no se sobreendeudaron son los que resultan penalizados. Con respecto al 15M, yo quería hacer una pregunta. Es que el 15M no proponía la dación en pago, sino que la proponía además con efecto retroactivo, es decir, creando una inseguridad jurídica brutal. Pero bueno, ¿Eso realmente aporta algo? En fin, en la calle uno chilla y no afina. Por Ahora, a mí me escrito, parece en el que manifiesto. sí. Pues mira, nosotros creamos un foro, el Foro Monteluna, y era gente, un embajador, abogados, notarios. O sea, yo creo que ellos decían que no, porque les pasaba como a vosotros. No, por Dios, con esto no. Pero digo, pero si somos hijos también de este invento. Es más, ellos son hijos de nosotros, de la indignación que se decía en esta cadena ante el abrumador gasto estúpido, estéril, improductivo que se hacía. O sea, sí había un punto de conexión. Lo de España, esto era una locura. Y ha habido una gente que ha reaccionado de una forma y otro de otra. Ahora, la dación en pago. Yo insisto, hay que enfrentarse a ese problema. Eso de que se ha endeudado de más y el que no se endeudó de más, sino que le ha cerrado la empresa. Sí que tenía todos los parámetros correctos para que se le dieran. El sistema informático le daba ok y hasta más. Y el banco le dio más de lo que debía, poniendo en riesgo la titulización de este país, que era impecable desde los tiempos de Franco y en la República. Ketty Garat. Yo es que a los indignados no les vi salir a la Pero- calle. pero- No, voy a pasar de este tema a mí ya, me- pero, a mí me parecía pero sí quiero gente hacer, pero con sí quiero ganas, hacer la una había de todo. referencia. Y es que los indignados o el movimiento de los indignados y cómo degeneró en la Puerta del Sol, Eso sí. yo no les vi estar cerca precisamente y ahora tampoco de esta gente que sí que está sufriendo mucho, los afectados por las preferentes, Pues esto- por la no dación en pago, etcétera, etcétera. Pues de verdad Ahora, que hay gente que está la ayudando a que no le pregunta- echen... ¿Sabes lo que pasa? Que La pre- pero déjame un momento, Luis, por favor. que les echen 2 semanas. Y Luis. esto no sirve para nada. Solo una cosa, Esto es como lo es del que- gordillo, ¿no? El furtum famélico, pero llamándote gordillo, ¿cómo puedes estar famélico, hombre? Es que no he entendido. ¿Qué nos vas a contar a nosotros de Gordillo, Cañamero y compañía? Bueno, pues ahora en el Ketty, Twitter me trujen. adelante, por favor, brevísimamente. Yo es que- brevísimamente. Perdón. Es Que para un día que, para un día que nos No me venga... deja vamos de terminar, tiempo no me y deja. tienes muchas cosas que Señora contar. letrada, A ver, a solo los una hechos. cuestión. Lo Uy, que no he perdón. entendido es que Te la pago. desde el primer momento has establecido la relación de que son los bancos los que parece como que se resisten, o los que no se resisten, los que se querrían aprovechar de la dación en pago y la gente que se resiste a la dación en pago. Pero lo que se está viendo es exactamente lo contrario. Es la gente a la que espera que se produzca la Pues me he dación en explicado pago. fatal, me he explicado fatal. Momento, No. la que se espera que llegue, que se regularice Claro. la dación en pago para poder librarse de una casa que ya no quieren y no se pueden permitir, y son los bancos los que están deseando que no se apruebe porque saben que las casas que en su día les vendieron a esta gente por el triple de precio o el triple de valor por el que Del que tienen hoy. del que tienen Puntos, hoy, no me el que salía. sea. Y la pregunta, ¿cuál Ahora es, Ketty? mismo, pues ¿por qué hace esa Bueno, relación que me vamos a- parece que está alejada de la realidad? vamos a por la respuesta breve. La subasta se ha ido modificando y ahora ya no se puede uno adjudicar el bien por como antes, que yo lo he visto adjudicar en tiempos de Argentaria por 1 peseta. Lo subaste. Por 1 peseta. Y encima robaban España porque al adjudicar por 1 peseta no pagabas impuestos. Claro, por 1 peseta como que toca poco. O sea, esto es otro juego. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos? Y esto hay que declararlo públicamente y lo sabemos. Como no si para adjudicárselo hay que hacerlo por un porcentaje razonable, porque lo hemos ido consiguiendo, lo hace la inmobiliaria del banco y entonces se lo queda por 1 peseta. Porque es el último postor. Y esto está pasando a nuestra vista, ciencia y paciencia. Pero vamos, ¿qué tenemos? ¿Cara de tontos porque es agosto? O sea, la banca abusa mucho. Y es la que dice, no vayas al juzgado, eso es horrible. Y están todo el día. Estos dicen, esta fiesta es mía.
Allí se lo manejan, se lo guisan y se lo comen. Sabemos las inmobiliarias de la banca. Y otro tema, luego se lo venden a un fondo buitre por el 2 o 7% del valor del préstamo. Y viene un buitre, que es una cesión, que tendrían que dejarme a mí antes, que por tanteo retracto la pagase, cambia la titularidad, pero lo hacen oculto. Vamos a ver, señor Vaqueros, que os hemos pillado con el carrito del helado, que tenemos que llegar a un acuerdo con esto, que no puede ser que no me dejéis pagar, que me deis la alternativa y la posibilidad. Y luego la otra, los bancos hacemos la dación en pago. Joder, como la calle está en Serrano, o sea, como la casa está en Serrano, vamos, ni medio minuto, te crujen. O sea, ya está bien de que se les llene la boca de la dación en pago. Es mentira. Gabriel. Un portal del ICO, con todas las casas, con los precios, como en Miami. Allí no hay carteles de se vende. Allí es público y notorio. Se mira y sabes lo que cuesta, cuánto ha pagado. Todas las casas si de los son bancos con precio transparente. Claro, pero son los bancos los que se aprovechan porque tienes tantas reticencias a precisamente lo que no quieren. Porque yo los soy que se abogado y aprovechan. me lo veo, porque luego Que veo no al lo entiendo. pobrecito desgraciado que el de la sucursal sabe que le quedan 2 años y le dice, te voy a echar una mano, te dejo de alquilado, paga solo esto y me quedo con Será la en casa. los y te menos casos, porque la mayor parte de las hipotecas- Bueno, estoy de acuerdo, vale. Pero En los menos casos, Pero la Luis. dación o la subasta bien programada, una subasta en donde haya dación en pago automática en el caso de que haya impago. Y Gabriel. con el valor de transacción inicial, ¿eh? Gabriel. A ver, don No Luis, que me lo bajen. Brevemente, una por cosa favor, muy, muy muy brevemente. rápida, muy complementaria de la que acaba de hacer Ketty. Las condiciones que Bruselas impone para el rescate bancario es que las entidades procedan a la segregación de eso que con una banco denominación malo. muy metafórica, porque es una metáfora no muy Que luego es el brillante. banco mejor. Se llama un banco malo. Es decir, la segregación, básicamente, en el caso español, la segregación de ese sector inmobiliario, que es en estos momentos un sector inconvertible en dinero, al menos en los valores que formalmente se dice tener. ¿Qué consecuencias va a tener eso para los españoles en general y en particular para los propietarios? Quiero decir, esta solución se dio en Banesto hace muchos años. Quiero decir, los créditos dañados se sacan del balance, se meten en una especie de bolsa y eso se llama banco malo. ¿Qué son créditos dañados? Pues los créditos ahora del sector inmobiliario y otros, porque ahí se meten más. Entonces, lo que quiere Europa es que haya un mercado financiero en donde cuando te presto, tu balance refleje la realidad. Entonces, si tienes bienes que no se sabe bien cuánto valen, ante la duda me los sacas, me los metes en una bolsa y a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Eso está claro, pero ¿qué efectos va a tener Pues que sobre el ciudadano? al sacar del banco todos esos bienes con una contabilidad, al banco hay que meterle más dinero, porque el banco se ha deshinchado. O sea, eso que era malo, ayer era muy bueno. Y entonces, al sacarlo, te quedas un poquito como sin ropa, ¿no? Y dices, bueno, vale, pero ¿qué músculo hay? Pues le falta a usted ropa. Pues hay que meter más dinero, capitalícelo. Y para eso nos han dado 100.000 millones, que vamos sobrados. Yo mi pronóstico es una nueva alianza con la banca de este país después de lo que ha pasado. Que resolvamos swaps, preferentes, suelo y algunas comisiones, como la de devolución y demás, que nos miremos a la cara con dignidad y que salgamos a la calle a trabajar, no a pelearnos. Segundo, un sistema financiero que funcione. No puede ser que tengamos 400 y pico mil millones del Banco Central Europeo al 1% y que estemos fritos sin liquidez en el sistema. Y que no solamente compren deuda soberana, porque el problema está en que el gobierno es ahora el que tira más de los bancos y no nos deja a nosotros margen. Dice, y por último, ante la duda, en los juzgados rapidito y reconquistémoslos para saber que ante la duda va a pasar. Y no podemos pagar a la gente que nos ha traído hasta aquí. Miguel Briesa, Narcís Serra... Pues de eso vamos a hablar ahora mismo porque bueno, quiero trasladarles a los espectadores también esto de los salarios de los banqueros y de las indemnizaciones que algunos se han llevado. Pero ¿qué dicen, independientemente de los SMS que estamos recibiendo, de las decenas de llamadas telefónicas que están en la redacción de La Casa, que están en las centralitas del Grupo Intereconomía en relación con este asunto? ¿Qué dicen los espectadores? Pues siguen, sobre todo, Juan Ignacio, centrándose en las preferentes y en los valores convertibles. Pregunto, un espectador, ¿qué pasa con las preferentes de Telefónica que comercializó BBVA como puntos de liquidez inmediata y que ahora valen un 50% menos de su valor inicial? También preguntan por qué Bankia sigue concediendo créditos si no tiene dinero. ¿Acaso es que utiliza el dinero público? Eso demuestra que la banca es un juego muy peligroso. Otro espectador comenta, uno de los grandes bancos de este país intentó colocarme preferentes de mi sobrino, del cual soy tutor oficial. Vergonzoso, dice. También comentan, en todos los fraudes de este país están implicadas las comunidades autónomas. Ténganlo en cuenta. Preguntan, como decía antes, a Luis de nuevo, ¿puede explicarnos cómo funcionan los valores convertibles en acciones? Y por último, un mensaje que dice, España se ha convertido en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones.
Gracias, Carlota. Vamos a hablar de lo que ya les prometía. Los salarios de los banqueros. Va a salir inmediatamente después el asunto de las indemnizaciones multimillonarias que se han llevado. Es decir, aquí lo que se ha producido en España es algo que es difícil, uno, de justificar y dos, desde luego, de entender. Vamos a intentar hacer la primera, desde luego no, la segunda con Luis Pineda después de ver este trabajo. Los directivos de los bancos rescatados han empezado a ganar menos dinero este verano. En febrero el Gobierno decidió fijar un salario máximo de 600.000 euros al año en las cúpulas de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y de 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado. Sin embargo, algunos banqueros estarán exentos de estos límites. Es el caso de entidades fusionadas, como ha ocurrido con la intervenida UNIM y el BBVA, o con Caja España Duero, que ha recibido ayudas del FROB y que está en proceso de integración con Unicaja. Algo similar ocurre con Banca Cívica y CaixaBank. En cuanto a las retribuciones variables, el Ministerio de Economía las congela durante 3 años para las entidades que han recibido fondos públicos. Sus directivos cobrarán este bonus cuando hayan devuelto íntegramente esas ayudas al Estado, aunque no podrá superar el 60% del salario fijo. Solo se permitirá alcanzar el 100% en el caso de directivos contratados con posterioridad a la ayuda y previa autorización del Banco de España. En la banca intervenida, el bonus se elimina. La entrada en vigor de esta orden ministerial coincide con la inminente llegada del primer tramo de 30.000 millones del rescate bancario que irá a parar a las cajas nacionalizadas, casi todo para Bankia. Bueno, pues este es el lío que hay. Van a recibir miles de millones y todavía siguen teniendo sueldos verdaderamente importantes, porque 600.000 euros no está nada mal y 300.000, desde luego, para las nacionalizadas tampoco está nada mal, ¿no? Yo no, en fin, esto sería el colmo, pero lo voy a decir como lo siento. Hay que pagar a la gente y bien, porque están manejando mucho dinero, muchos bienes y activos en donde, por equivocarte... Pero el momento es este, no, el estoy de mejor. acuerdo. Vamos a ver, lo primero, el ministro Guindos hizo una cosa inenarrable en este país, que es que le bajó el sueldo a los banqueros. A mí me parece para aplaudir. Y además era su anterior jefe, ¿Y lo es? con lo cual le echó un par de bemoles y lo hizo. Y además distinguió. Dice, una cosa es los que tienen ayudas y otros los rescatados. A mí me parece que es buena dirección, que los banqueros no tienen un ADN tan distanciado al nuestro. O sea, es intolerable que alguien gane 1000 veces más que un empleado de esa misma empresa. Para mí el tope es muy sencillo. Máximo 50 veces lo que gane la persona que menos gane. Porque todas las funciones son necesarias. Y si no, ¿por qué está allí? Entonces, hay que poner un tope razonable, que sería, usted no puede ganar más de 1000 veces a alguien que también trabaja aquí. Bueno, es que tengo mucha responsabilidad. Pues ya se ve que no, porque después de vender preferentes, de hundir una caja, encima te dan un bonus, un abrazo, luego no, porque además está supervisado, tiene más controles. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas más graves de las cajas es que quisieron ser banqueros, pero sobre todo en los sueldos y en los gabinetes. Y al meterse en eso se creyeron que eran listos. Y como el ciclo era alcista y la gente metía el dinero, pues esto de ganar en bolsa cuando está subiendo está chupado. Y claro, luego viene lo difícil, que es cómo manejo el barco, y entonces ya no era lo mismo. Aquí hay banqueros que han destruido el 66% del valor de su banco, como el BBVA. O sea, la suma de BBVA es ahora ridícula comparada con lo que fue. El dividendo es muy inferior. Y este señor ha cambiado los estatutos 2 veces para perpetuarse como presidente. O sea, como el Chávez. Chávez. Sí, Chávez con Z. Y se lo consentimos. Claro, no solamente es con las cajas, que las cajas dentro de lo que cabe por lo menos nos iban cambiando, salvo algunos que se renuevan a sí mismos, ¿no? Como Braulio Medel, o sea, hay algunos que son inabarcables e inatocables. Y cuando se les va a acabar por ley... Iban cambiando, pero el porcentaje de los políticos en las cajas... Claro, pero hacían una fusión un poquito de risa para que no les aplicase la ley, porque claro, como era una nueva entidad, podías volver a jugar la partida. Almudena, sí. Los sueldos haría una diferenciación y es entre lo privado y lo público, claro, que es muy importante, porque claro, a mí lo que la empresa gane privada, cada uno puede pagar a sus efectivamente, directivos como crea oportuno. porque el mercado se regula solo y si tú ganas mucho es porque produces mucho más de lo que ganas. Y si no, te vas a la calle. Eso pasa en la privada. Lo malo de los sueldos de estos señores, que suelen ser cajas, es que ese dinero lo voy a poner yo. Esos 600.000 euros van a salir de mi bolsillo y además para premiar una gestión que en muchos casos pues es que no ha sido precisamente brillante y quizá ahí es donde hay que hacer la matización, ¿no? Ahora, la banca desde luego corrompe, porque mira los achevitas estos de Mondragón y tal, de Caja Laboral, que yo me he reunido alguna vez con ellos y, porque, bueno, en fin, también tienen una entidad bancaria y venden sus cositas. Tenían en los estatutos que no se podía ganar más, es que no me quiero acordar de cuántos, si era 20 veces o X veces
el importe del que menos gane. Esto era muy del padre, vamos, de cuando se montó aquella cooperativa. Pero lo quitaron para el banco. Porque como diciendo, es que los banqueros tenemos bula papal. O sea, aquí se gana sin anestesia en carros. Y esto es un error. Yo creo que ganar tan poco que para comer tengas que hacer lo que te manden y hay que hacerlo, como ganar tanto que se justifique lo que hagas por lo que ganas, es indigno para el ser humano. Es que estoy completamente de acuerdo con Almudena y por algo tan sencillo como es que depende del valor añadido de la gente. O sea, ¿cuántos Pedro Duques hay en España? ¿Cuántos astronautas del peso de Pedro Duque hay en España? Pues no este gana ni señor la puede décima cobrar, parte de un banquero. Pues sí, no. Pero luego, ¿me acabas de dar la razón? No gana ¿Ni la la décima. milésima? No gana la décima parte de un banquero. ¿No? Gana seguramente bastante más que un banquero. No lo creo. Bastante más. Me encantaría. Porque es un hombre único en toda España. Ya. Que no puede sacar a nadie más dentro de los 49 millones de españoles que sea como Pedro Duque. No gana lo que se llamaba Miguel Buesa, La diferencia fundamental, la ha dicho muy bien Almudena, sector público, sector privado. A mí, en el sector público, con la que está cayendo, me parece que a nadie se le puede pagar 300.000 euros, ni 600.000 euros. Y sobre todo cuando hemos visto que las cajas de ahorros a las que sí se les ha rescatado, no a los bancos, cuando dicen el rescate de la banca, no. En España se ha rescatado a las cajas, que estaban comandadas por políticos. Punto. No a los bancos, a ningún banco. A mí el sector privado, que haga lo que le dé la gana, Botín, Paco González, me da igual. A mí no. Lo importante... No me da igual La historia si de España estafan a la es muy gente. larga, pero esta las es la estafas primera están vez que se saliendo... pone dinero para las cajas. Luis, pero déjame La terminar. primera. La estafa principal aquí ha salido de las cajas de ahorros. Y esta estafa es una estafa a sumar a todas las que vienen de antes. Porque sabemos de muchos que tanto se ponían gallitos diciendo míreme a los ojos, y habían metido la mano hasta el fondo. Hasta el fondo. Y no han tenido ningún tipo... Han tenido toda la inmunidad y la impunidad para actuar posteriormente. Entonces, yo creo que también no hay que demonizar a determinados colectivos, porque yo tengo decenas de amigos que son banqueros y son excelentes personas. Y conozco a gente que a lo mejor ha cogido una preferente... espectador que es lícito que cada banquero haga suya su presa. Hay algo esencial en lo que muy brevemente, por favor, hay algo Gabriel. esencial en lo que dice Ketty, rapidísimo. Y es que en el caso de las cajas, el único mérito en función del cual han sido nombrados los dirigentes de las cajas ha sido su carné de partido político. Ahí. Claro, el único mérito. Es. Y a Entonces, Villaronga en es. Telefónica y a Francisco González en el BBVA. Pero no lo pago yo. Pero si no sabía de banca. Naturalmente que en otros tipos de empresa ha habido peso de las presiones políticas, pero es que las cajas han sido partidos privados de los partidos políticos y eso es un robo nacional. Y de los sindicatos, y de la COE, y de la patronal de empresarios Mira, de Madrid. a mí, salvo el Corte siempre Inglés ha sido y- una agencia y de Zara, colocación. que son ole y ole. Vamos a ver, Hombre, Endesa Mercadona. vive de la tarifa, que decir, Borja Prado y Carlos de Carvajal sabe de luz, pues darle al botón, ¿no? O sea, punto. Vale, Francisco pero no lo González pago yo. sabía de agencia de cambio y bolsa y Pero se la no lo colocó a pago Merrill yo, Lynch don Luis. y no, la que se montó. Y luego encima a Emilio Ibarra, que fue un patriota, que por no dejar que ese banco se fuese hacia un lateral y se nacionalizase, pero por los nacionalistas periféricos, y que trajo el dinero de los tiempos de Pedro de Toledo y que lo trajo, y encima va y le quiere meter en la cárcel. Vamos a ver. Yo lo de los bancos es que me lo sé muy bien. Entonces, Sí, pero te lo sabes muy bien, pero a mí yo lo que creo me la historia de España, Sí, pero- a los yo bancos creo que se les ha lo salvado nos quedan 2 minutos para terminar Banco este del Pirineo, asunto. Banco de Navarra, Brunet Banco y de- Ricardo, Pero brevísimamente. bien, Los sabes dos, que por las favor, muy cajas no brevemente. son más que los Brunet, partidos. Yo creo que el gobierno hizo bien. Gabriel. Creo que el gobierno hizo bien en poner límites a los salarios, en fin, de los responsables de las entidades de las que venimos hablando. Creo que es difícil en la situación actual poner unos límites tajantes entre lo público y lo privado. Y yo además alertaría sobre una cuestión, que es el posible deterioro de lo público. Es decir, si los límites se ponen solo respecto de las entidades públicas, es probable que las mejores cabezas no quieran estar en eso. Y por tanto los perdamos en beneficio de lo privado y lo público también por ese camino, en un momento en que vemos que el deterioro es evidente, porque, como decía Rajoy, no hay dinero, pues siga perjudicándose. Brunet, por favor, no os olvidéis de los valores convertibles en acciones del Banco Santander que ibais a contestar. Yo creo que la gran cuestión siempre es dónde está el límite. Esto es como los salarios de los propios políticos. Cada vez que se debate sobre lo que cobra un diputado, pues hay opiniones muy contrastadas, pero a lo que hay que procurar es que a la política se dedique gente valiosa, gente que
que también aporte, no gente que simplemente por la fidelidad al partido consiga subir, ¿no? Mi pregunta, Luis, sería sobre la posible incluso retroactividad de algunas medidas. Vimos, por ejemplo, cómo la anterior responsable de la Caja de Ahorros del Mediterráneo quería beneficiarse de una serie de generosidades autoconcedidas que antes reivindicabas el papel de los jueces, pues una juez muy sensatamente la puso en su sitio y le dijo que qué pretendía. Entonces, ¿tú crees que incluso se podría aplicar retroactivamente alguna cláusula para que algunas de las ganancias, que yo calificaría de ilícitas, sean devueltas? Sí, porque además la entidad no dio beneficios, con lo cual no se cumplían los parámetros para tener esos bonus y demás. Muy rápido, si fuera concurso, o sea, si hubiera llegado una suspensión de pagos o quiebra, que era la antigua ley, ahora se llama concursal, existe un artículo que permite que algunos contratos hasta 2 años antes no vinculen. Antes por ley era obligatorio, hasta el punto de que era injusto, porque había acuerdos que eran correctos y esto era sin anestesia a todo el mundo. Ahora se puede si fuera un concurso. Como el tema de la CAM en concreto ha sido hecho a medida y a una medida extravagante, porque una subasta competitiva en donde gana el que apuesta 1 euro, el otro que apostaba 50 céntimos. Yo lo dije aquí una vez de broma, ponemos 2 y nos lo quedamos nosotros y lo manejamos. Bueno, yo creo que, dada la singularidad de las circunstancias, se podría hacer una norma que hiciese una analogía con el tema concursal y se pudiera, por lo tanto, aplicar legislación que ya existe para el caso de las concursadas y quebradas. Y podíamos, por lo tanto, revocar los contratos de los bonos. Claro, esto me acabo de buscar enemigos que tienen 20 millones en la cuenta, o sea que, pues el Pego, el Galloso... Pues bienvenido. Pero bueno, sea. yo ya llevo 26 años en esto y, en fin, es barato. Pero es injusto que haya gente que haya quebrado una caja y que se lleve un bonus de éxito. Y sobre todo que luego nieguen y digan que no cobraron nada. Ketty, Como dijo Ricardo, por Galloso. favor, muy brevemente también la pregunta, si hay alguna... No, yo solamente diría, por adherirme al debate, que el sector privado que respondan ante sus accionistas, que el sector público sí tienen un margen de responsabilidad. Yo espero que se exija como administradores de una mercantil que lo han hecho mal. Y yo entro ahora y yo reviso lo que ha hecho el anterior administrador y si veo que lo ha hecho mal, le demando y si le condenan, que pague. Bueno, ahí hemos dejado ese mensaje. Postilla, ese mensaje, el pobre Luis, Gonzalo estamos muy está mal. todo el rato detrás. Este es el único que estaba tranquilito en su casa, que tenía más dinero que Alemania y que por patriotismo se ha metido a liderar un proceso que es el de Bankia, en que yo creo que Rodrigo no lo hizo del todo mal. Dice, pero pobrecito mío, encima gana la 10ª parte de lo que ganaba y su equipo que se lo ha traído también. Luego también hay banqueros. Hemos dejado puesto en el margen inferior del monitor ese para que no se nos olvide que tienes que contestar a lo de los valores convertibles. Sé que es muy largo, pero en 30 segundos Bueno, valores la convertibles síntesis es un nombre la que le han vas a puesto a mostrar un hoy aquí. activo que son bonos convertibles. Los bonos son pues como las preferentes o como cualquier título que tiene una renta prefijada y que se emiten por una necesidad singular. En el caso del Santander fue la operación de una operación europea, de un banco europeo, que además ellos se quedaron con él y lo vendieron inmediatamente a Italia, luego el banco le fue muy bien, pero luego la bolsa se ha venido abajo. Entonces, el bono tiene un plazo de vencimiento, una ventana de salida. Y el día que toca, resulta que las acciones, por las circunstancias generales, porque el Banco Santander va como un tiro, por lo menos no tiene problemas de capitalización, sin embargo se ha venido abajo en bolsa. Entonces, el bono hay que convertirlo a un precio que es muchísimo más alto del que es ahora. Entonces, claro, la gente dice, joder, ¿cómo lo compré a 14 y ahora está a 4,5 o a 5 o lo que toque? Entonces, yo lo único que propongo es que si hay más ventanas, y estamos negociándolo con el Banco Santander y hay cierta receptividad, pero claro, es que los accionistas son todos, es, oiga, aguante usted un poco el tirón, porque esto va a subir. Y además mi pronóstico es que la crisis financiera ya se ha terminado. O sea, ya el Donald Trump, los alemanes que se quedarán con Bankia, en fin, esto ya está resuelto. Y ahora vamos a la crisis económica y la social. La bolsa quiere subir como Bankia y no me la dejan. Para mí, este es mi pronóstico. O sea, la crisis financiera está resuelta. 100.000 millones para nuestra banca es un sobrado. Bueno, y todos los espectadores que quieren ponerse en contacto contigo, Luis, ¿qué pueden hacer? Pues 2 cosas. Una, esperar a septiembre, porque yo... Porque estás de vacaciones. No, es que estoy con mi hijo, que ha tenido un accidente. Vaya, entonces tengo que estar con él. Dice, y porque si no estaría aquí. Yo en agosto es cuando le quito los clientes a todo el mundo. O sea, hay que trabajar, se trabaja. Dice, y tenemos Telebank, que es para que cuesta dinero, parece que €1 por la llamada, que es para los que no son asociados, y es el 80... A ver, ¿cómo es esto? No, ahí va a ser difícil que la cámara yo lo lo pueda cuento. ver. 807 31 78 44. Vale, nos dejan la Esto es un tarjeta. teléfono de pago, Sí. que si no luego me regañan y me ponen demandas y tal.
807 31 78 44. Y esto es para los no socios, los asociados a Ausbank, que hacen muy bien en asociarse. Ya saben cómo tienen que ponerse en contacto con nosotros, las consultas y todo lo que hacemos por ellos. Y mi libro, la revista ¿ese es tu libro? Ausbank. No, mi libro es esta tesis doctoral, Ya que imagino. es la titulación institucional cum laude de este año. Este es el mío. Dice la MiFID y todo. Pero esta es una revista muy bonita que se llama Ausbank. Así, está bien. Y que la portada es brutal, macho. O sea, esto no se había hecho nunca. Entonces, hemos hecho una entrevista entre realidad y ficción con el dictador este de la tele y con Francisco González. Sí, esperemos que sea realidad o ficción, porque estoy viendo... Es brutal, es magnífica. Yo recomiendo su lectura, su compra, y además que se haga póster. Luis Pineda, muchísimas gracias por Gracias a habernos acompañado vosotros este rato. y podemos, y lo estamos consiguiendo. Muchas gracias, un saludo, muy buenas noches. En fin, esperemos que haya quedado clara algunas dudas que seguro muchos de ustedes tenían en relación con estos asuntos.